Moderna pero fiel a su esencia, Lisboa es una ciudad de contrastes, donde lo antiguo y lo moderno conviven con encanto. Nacida en los márgenes del mundo conocido, fue el punto de partida de grandes exploraciones y sueños imposibles. Destruida por la tierra y reconstruida por el alma. Con sus casas de colores, miradores en las colinas y una estrecha relación con el mar, Lisboa nos invita a descubrir una ciudad que mira al futuro sin olvidar su pasado. Hola viajeros, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy seguimos descubriendo la maravillosa ciudad de Lisboa. En el vídeo anterior recorrimos el corazón histórico de la capital portuguesa. Y si el alma de Portugal se siente en cada calle del centro histórico y pensabas que lo habías visto todo, te invito a conocer su corazón más marinero, el barrio de Belém. Tierra de exploradores, monumentos grandiosos y sabores inolvidables. Entre jardines frondosos, memorias marítimas y la brisa del río Tajo, la historia de Portugal se respira en cada rincón de este barrio. Comenzamos con uno de los monumentos más simbólicos no solo de Lisboa, sino de todo Portugal, la Torre de Belém. Construida en el siglo XVI para proteger la ciudad de posibles invasiones, esta fortaleza fue testigo de innumerables expediciones marítimas. Desde aquí grandes navegantes como Vasco da Gama zarparon hacia lo desconocido, abriendo nuevas rutas que cambiaron el rumbo del mundo. Diseñada por el arquitecto Francisco de Arruda, la torre es un claro ejemplo del estilo manuelino, caracterizado por detalles náuticos como cuerdas talladas y esferas almirales, con delicados detalles decorativos que reflejan el poder y el orgullo de Portugal en esa época dorada. La Torre de Belém, que parece un castillo de cuento de hadas flotando sobre el río, además de punto de partida de viajes legendarios, también ha sido aduana, faro y prisión. Con una altura de 30 metros y 5 niveles, esta obra de arte con balcones esculpidos y gárgolas exóticas te regala una vista mágica del río y sus alrededores. La entrada cuesta 15 euros, pero nosotros la incluimos con la tarjeta Lisboa, de la que ya te hablamos en nuestro anterior vídeo. Y si te estás preguntando si vale la pena, en la descripción del vídeo te lo contamos con números. La Torre de Belém es sin duda el icono de Lisboa y uno de los símbolos más queridos de Portugal. Una parada obligatoria para quienes quieran entender la grandeza del pasado portugués. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, hoy es una de las atracciones turísticas más visitadas de Lisboa y es también una de las 7 maravillas de Portugal. A solo unos pasos de la torre, avanzando por la orilla del Tajo, nos encontramos con el monumento a los descubrimientos. Inaugurado en 1960 para conmemorar los 500 años de la muerte de Enrique el Navegante, este homenaje a la era dorada de los descubrimientos parece una carabela lista para zarpar. En su proa, sosteniendo una carabela en la mano, se alza la figura de Enrique el Navegante, guiando a una fila de figuras que representan a marineros, cartógrafos, poetas, científicos y misioneros que jugaron un papel clave en la expansión marítima portuguesa. En esta colosal escultura de 52 metros de altura, se puede subir a la cima para disfrutar de una vista panorámica de Belém y contemplar en el suelo una impresionante rosa de los vientos de mármol, regalo de Sudáfrica, que muestra un mapamundi con las rutas que tomaron los exploradores portugueses.
Lamentablemente estaba cerrado cuando lo visitamos, pero incluso desde abajo este imponente monumento impacta por su majestuosidad. Y si hablamos de grandeza, otro monumento imprescindible de Lisboa es el Monasterio de los Jerónimos, una joya arquitectónica declarada también Patrimonio de la Humanidad, que nos deja sin palabras desde su deslumbrante fachada, que parece una obra de encaje esculpido en piedra. Construido en el siglo XVI por orden del rey Manuel I, este monasterio fue entregado a la Orden de San Jerónimo como símbolo de gratitud por los éxitos de los navegantes portugueses. Al recorrer sus pasillos no puedes evitar sentir una profunda admiración por el trabajo artesanal de sus columnas retorcidas, arcos decorados y bóvedas que parecen flotar sobre tu cabeza. Su arquitectura, al igual que la Torre de Belén, es un magnífico ejemplo del estilo manuelino, con detalles que celebran la conexión de Portugal con el mar. Como dato curioso te puedo decir que el monasterio fue financiado gracias a los impuestos sobre las especias. Sí, literalmente se pagó con pimienta, clavo y canela, lo que muestra el poder que Portugal tenía en esa época. En su interior descansan figuras ilustres como Vasco da Gama. Además alberga el Museo Nacional de Arqueología y una iglesia con una acústica impresionante. Considerado por muchos el monumento más hermoso de Lisboa, el Monasterio de los Jerónimos sigue siendo hoy un lugar sagrado y símbolo de la identidad nacional. Belém se sitúa al suroeste de Lisboa, algo alejado del centro, pero fácilmente accesible en tranvía, tren o autobús. Y como todo viaje no está completo sin un sabor local, regresamos al centro histórico para probar una bebida tan tradicional como los azulejos de Lisboa, la ginginha. Este licor de cereza, dulce y fuerte al mismo tiempo, fue creado originalmente con fines medicinales por monjes del monasterio y se comenzó a vender al público en este mismo legendario bar desde 1840. Un lugar pequeño sin mesas donde el licor se sirve en pequeños vasos, con o sin la fruta dentro, y la gente toma su chupito de pie y sigue su camino. Pura esencia lisboeta. Curiosamente nos recordó una bebida que se prepara en Cuba llamada liñao, que también se hace con frutas maceradas en alcohol para celebrar la llegada de un bebé. ¿Tienes alguna bebida tradicional así en tu país? Cuéntanos en los comentarios. Este licor de cereza originario del siglo XVII es casi tan icónico como el pastel de natas y es una parada obligada tanto para locales como para visitantes. Y llegamos al momento más dulce del día. Y claro que no podíamos despedirnos de Lisboa sin probar uno de los mayores tesoros gastronómicos de Portugal, el pastel de nata. Aunque su receta original se guarda bajo llave en la fábrica de pasteles de Belén, nosotros optamos por probarlos recién salidos del horno en la encantadora fábrica de nata, donde el pastel es su protagonista absoluto. Inspirados en la receta secreta de los monjes del monasterio de los Jerónimos, estas tartaletas de hojaldre crujiente y crema de huevo, espolvoreadas con canela y azúcar glass, han conquistado el paladar del mundo entero.
Y aunque ya habíamos probado esta auténtica delicia portuguesa en la ciudad de Oporto, cada experiencia es diferente. Y esta sin duda es de las que puedes repetir, especialmente en el ambiente de este bonito lugar en pleno corazón de la ciudad. Con este dulce sabor nos despedimos de Lisboa, una cautivadora ciudad que sin duda nos deja con ganas de más. Con un poco más de tiempo nos hubiera encantado visitar, además de Oporto y Lisboa, otras ciudades como Sintra, Cascais y otras joyas de Portugal. Pero como en todo buen viaje, nos deja la excusa perfecta para volver. Si te gustó este video, no olvides dejarnos un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Coméntanos cuál fue tu lugar favorito o qué otro rincón de Portugal te gustaría conocer. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.